La primera vez que la Tierra oyó el nombre del dominio Sorit, llegó como un susurro a través de una transmisión satelital rota, una mezcla de estática indescifrable y una súplica aterrorizada. Nadie supo realmente lo que significaba. Todavía no. Pero algo en esa voz agonizante, transmitida en una frecuencia de emergencia de amplio espectro, no se parecía a ningún idioma que habláramos. Y aún así, de alguna manera, erizó el vello de la nuca de todos. Durante años, los gobiernos de la Tierra lo desestimaron como un engaño. O tal vez solo una sonda espacial perdida que funcionaba mal. Pero en secreto, los militares empezaron a vigilar las estrellas. Luego llegó el archivo Belnari. Un objeto a la deriva, liso como la obsidiana, hueco como una urna, se estrelló a través de la exosfera y aterrizó en el desierto de Nevada. No explotó, zumbaba. Dentro había imágenes, millones de ellas. Especies enteras, planetas, civilizaciones naciendo y cayendo en un ciclo que siempre terminaba de la misma manera. Fuego, y después, silencio. Y todo, siempre, bajo la supervisión de la misma insignia negra grabada a fuego en cada una de las escenas. 3 triángulos apuntando hacia abajo, rodeados por estrellas. Era genocidio. Y no éramos meros espectadores. Éramos los siguientes. Para cuando la Asamblea Unida de la Tierra desclasificó el archivo, ya era demasiado tarde. Las sondas desaparecieron. Los satélites orbitales se apagaron. Todas las comunicaciones del espacio profundo enmudecieron en un silencio sincronizado, como si el universo entero contuviera la respiración. Entonces llegaron las primeras naves. No se anunciaron. Sin teatro, sin diplomacia, solo una eficiencia cruda, como exterminadores. Tomaron la luna primero, no en batalla, sino con su mera presencia. Sus naves flotaban como silenciosas lápidas sobre la superficie lunar. Luego comenzaron a extraer. No recursos, sino personas, mineros lunares, científicos, ingenieros orbitales. Se los llevaron en grupos. Sin restos, sin cuerpos, solo búnkeres vacíos, transmisores muertos y el mismo símbolo abrazado en las paredes de acero. Algunos se defendieron. Pequeñas milicias, unidades de defensa rebeldes. Ninguno regresó. Pero la Tierra seguía sin actuar. El miedo se convirtió en política. Los presidentes hacían declaraciones sobre la paz, la resiliencia, la paciencia. Suplicaban por tiempo. Mientras tanto, el dominio Sorit seguía observando, probando, midiendo. Y fue entonces cuando conocimos a Marin Vale. No era una general, ni una presidenta. Era una astronauta fracasada, dada de baja después de que una misión fallida a Marte dejara a la mitad de su equipo sepultado en polvo. Había pasado los últimos 7 años recogiendo chatarra en fosos tecnológicos subterráneos para ganar algo de dinero. Vivía de raciones caducadas y dormía en un hangar detrás de un viejo desguace cerca de Houston. Pero fue la primera en derribar a uno de ellos. No una nave Sorit completa, sino un dron explorador del tamaño de una lanzadera, que volaba bajo sobre los cielos de Texas. Nadie más lo vio, pero Marin había montado un cañón de pulso electromagnético con piezas robadas y aleaciones marcianas oxidadas. Disparó desde la parte trasera de una camioneta. Se estrelló en una bola de fuego que iluminó la mitad del condado. Y de repente, la Tierra recordó cómo luchar. En cuestión de horas, los foros de la resistencia clandestina se encendieron. Ingenieros, hackers, soldados y marginados empezaron a unir las pocas piezas que tenían. El gobierno oficial seguía sin moverse, demasiado asustado. Pero la gente estaba harta de observar. Fue entonces cuando los Sorit hicieron su primer movimiento real. No atacaron una base o una ciudad. Atacaron lagos. Sin aviso, sin exigencias, solo un pulso de calor tan intenso que convirtió el hormigón en cristal. La mitad de la ciudad se oscureció. 2 millones de personas desaparecidas en menos de 7 minutos. Y la galaxia, el cosmos en general, observaba. Había otras especies. Esa era la parte más aterradora. Docenas, cientos. Algunas vivían en relucientes paraísos espaciales. Otras vagaban por ruinas olvidadas. Todas conocían a los Sorit. Algunas habían sido perdonadas,
Otras se habían sometido, pero ninguna de ellas se movió cuando Lagos ardió. Ese era el ciclo. Observar, sobrevivir, someterse. Pero Marin Vale no hizo ninguna de esas cosas. Se paró frente al cráter humeante que antes era una ciudad y miró hacia arriba. La estaban transmitiendo en vivo. Señal pirata, satélites del mercado negro, redes clandestinas. Y dijo 5 palabras que reescribieron la galaxia: no moriremos en silencio. La transmisión se hizo viral en minutos, no solo en la Tierra, sino más allá. Lo que pocos sabían era que el archivo Belnari no era solo una advertencia. Era una señal, un rastreador. Cada vez que alguien accedía a él, fragmentos de esa señal pulsaban en el subespacio como una bengala. Los Zorit habían esperado miedo. Habían esperado silencio. No habían esperado a Marin Vale. Su rostro, manchado de hollín y sangre, se transmitió a través de antenas orbitales pirateadas y sondas redirigidas. Su voz, rota y furiosa, rompió los inhibidores y la estática alienígena. Células de resistencia, largamente inactivas, volvieron a la vida como viejas estrellas reencendiéndose. Alguien finalmente lo había dicho. No los diplomáticos, no los generales. Una mujer que no tenía nada que perder acababa de declarar la guerra. Pero la guerra no fue fácil. Al final de esa semana, los Zorit tomaron represalias. Atacaron 3 ciudades más: Seúl, Buenos Aires y Praga. Ni siquiera dispararon armas. En su lugar, usaron disruptores de campo gravitacional, colapsando edificios hacia adentro como si fueran de papel. Y en cada cráter dejaron el mismo símbolo grabado en los huesos de la tierra. Aún así, Marin no se detuvo. Reunió a otros como ella, exiliados, criminales, hombres y mujeres rotos que habían sido desechados por un mundo demasiado asustado para actuar. Se llamaron a sí mismos los nacidos del fragmento, un nombre robado de un mito infantil sobre una estrella que explotó pero se negó a morir. Su cuartel general era una instalación de investigación semienterrada en el Mojave, que una vez perteneció a una olvidada empresa tecnológica que intentó extraer energía oscura. La pusieron en marcha con los pocos paneles solares que quedaban y desmontaron viejos satélites en busca de datos. A Marin no le importaba la diplomacia ni los permisos. Quería respuestas. La clave vino de un hombre llamado Tarak Jyn, un xenolingüista que había sido despedido del Consejo de Ciencias Espaciales de la ONU tras afirmar haber tenido contacto alienígena durante un apagón en la Antártida. Nadie le había creído. Hasta ahora. Tarak decodificó el archivo más a fondo. Lo que encontró no eran solo imágenes de destrucción. Era un manual, un proceso. Los Zorit no destruían planetas por rabia o por deporte. Era una cosecha, un ciclo galáctico. Cada pocos siglos, el dominio eliminaba especies que se acercaban a la emergencia de fase 3, el punto en el que podrían rivalizar con la tecnología Zorit. No por miedo, sino por control. No querían competencia. Querían la ilusión de paz mantenida por un dominio absoluto. Pero los humanos, nosotros no estábamos listos para la fase 3. No oficialmente. Casi habíamos llegado, pero la Tierra, dividida y distraída, nunca cruzó la línea. Los Zorit habían llegado antes de tiempo. No estaban eliminando una amenaza. Estaban matando el potencial. Ese fue su error. Porque Marin entendió una cosa que el dominio no entendía. Los humanos no necesitan estar listos para luchar. Solo necesitan una razón. Los nacidos del fragmento comenzaron a sabotear Drone Zorit, pequeños ataques quirúrgicos. Secuestraron un satélite en órbita y lo reutilizaron para transmitir planos encriptados de tecnología alienígena de vuelta a la Tierra. Decenas de grupos rebeldes surgieron. En Nairobi, un mecánico usó esos planos para convertir un camión de basura en un lanzador de PEM móvil. En Berlín, unos chicos saquearon las frecuencias del dominio usando viejos cascos de realidad virtual. Y entonces llegó la primera baja. Una nave de clase ejecutor del dominio Zorit cayó sobre el Atlántico, justo frente a la costa de Senegal. La explosión vino de las profundidades. Algunos afirmaron que fue un submarino nuclear reutilizado. Otros susurraron que fue algo más antiguo, un arma secreta enterrada durante la Guerra Fría. Fuera lo que fuese,
la nave no solo cayó. Gritó mientras se partía en dos, como metal llorando su propia muerte. Y la galaxia lo sintió. En colonias distantes y otros sistemas, civilizaciones largamente silenciadas prestaron atención. Los Targu, en la falla de Perseo, enviaron vibraciones codificadas al espacio oscuro. Los Avera, que se creían extintos, comenzaron a transmitir desde el interior de un agujero negro. Y mucho más allá, los Krenos, una raza que no se había movido en 3.000 años, susurraron 3 palabras a través de los caminos estelares: el ciclo se resquebraja. Pero el dominio no se quedó pasivo por mucho tiempo. En órbita, desplegaron el motor del silencio, un obelisco negro más grande que una ciudad, posicionado justo fuera de la magnetosfera de la Tierra. No era un arma, no en el sentido convencional. Pulsaba con una frecuencia que comenzó a apagar nuestros pensamientos, causando convulsiones, desmayos, pérdida de memoria. Hacía que la gente olvidara cómo resistir. En cuestión de días, poblaciones enteras comenzaron a caer en estados catatónicos. Las ciudades se convirtieron en cementerios de los aún vivos. Naciones enteras se apagaron. Pero Marin Vale, ya marcada por la radiación cósmica de su misión a Marte, era inmune. Y tal vez fue suerte. O tal vez otra cosa. Porque dentro de su cabeza, algo había comenzado a susurrarle de vuelta. No era humano, ni del dominio. Era más antiguo. Algo enterrado en lo profundo del archivo, esperando a alguien lo suficientemente valiente o roto como para escucharlo. La voz en la cabeza de Marin no hablaba como nosotros. No eran palabras, al principio. Era más como memoria, emoción, instinto. En el momento en que el motor del silencio se activó, la mayor parte de la población de la Tierra cayó de rodillas, con sus mentes deshilachándose como tela gastada. Pero Marin se mantuvo en pie bajo ese cielo opresivo y zumbante, todavía respirando, todavía ardiendo con claridad. Y dentro de su mente, algo se abrió. Vio un mundo. No la Tierra, ni ningún planeta conocido por los humanos. Era de cristal y tormentas, y 2 soles gemelos ardían de color púrpura en un cielo verde mar. Una especie se arrodillaba bajo una torre de obsidiana con la misma forma que el motor del silencio de los Orit, pero agrietada, en ruinas. Sus mentes se habían hecho añicos bajo su peso. Y sin embargo, uno de ellos se había levantado, sangrando, gritando. Y antes de que esa antigua torre se derrumbara, enviaron algo al vacío. Una semilla de pensamiento. Un grito tallado en código. Ese grito había estado esperando. Hasta ahora. Marin se derrumbó, no inconsciente, sino abrumada. Tarak Jyn la encontró una hora más tarde en el desierto, acurrucada bajo la sombra de una turbina eólica rota, temblando. No habló durante otras 12 horas. Y cuando lo hizo, su voz ya no era del todo suya. No lo construyeron ellos, dijo. Tarak parpadeó. ¿El qué? ¿Los Sorit? El motor del silencio. No es suyo. Solo lo encontraron y lo copiaron. Y no lo entienden. No del todo. Tarak se inclinó, un sudor frío recorriéndole la nuca. ¿Entonces quién lo hizo? Marin lo miró. Algo más antiguo que la memoria. Y todavía está vivo. Lo llamaron la primera mente. O más bien, a eso se traducía la emoción. Una fuerza nacida al principio del pensamiento sensible en todo el universo. No un dios, no un monstruo, solo un testigo. Y odiaba a los Orit porque no eran guardianes del orden. Eran sanguijuelas. Tomaron las herramientas de los antiguos y las empuñaron como niños con cuchillos, rebanando el futuro en pedazos antes de que pudiera formarse. Pero la primera mente ya no podía actuar directamente. Se había fracturado, esparcido a través del tiempo, enterrada en ecos y reliquias. Marin era ahora uno de esos ecos. Y con ella vino el conocimiento. No planos completos, no poder inmediato, sino fragmentos. Los nacidos del fragmento construyeron un dispositivo, una jaula resonante basada en las visiones de Marin. Cuando se activaba, bloqueaba la influencia del motor del silencio en un radio de 15 kilómetros. Era tosco, necesitaba 15 baterías de coche para funcionar, pero funcionaba. Lo probaron en Detroit,
ahora una ciudad fantasma de catatónicos silenciosos. Cuando la jaula se activó, la gente despertó tosiendo, sollozando, gritando. Muchos habían estado atrapados en sus propias mentes durante días. Algunos no recordaban nada. Otros lo recordaban todo, incluido el débil susurro en sus sueños que los llamaba a levantarse. Pero los Orit se dieron cuenta. Y descendieron. Elegantes naves de tropas de obsidiana aterrizaron en un patrón en espiral alrededor de la ciudad, con humo negro siseando de sus cascos. Se movían en formación perfecta, drones y ejecutores barriendo las calles con precisión láser. No hablaban. El dominio nunca lo hacía. Solo tomaban. Y Marin ya había tenido suficiente. Con menos de 300 combatientes de los nacidos del fragmento, un ejército de drones saqueados hechos de robots de reparto reutilizados y un puñado de armas Orit robadas, lanzó el primer contraataque de la rebelión humana. No fue limpio. No fue elegante. Pero fue furioso. Cócteles molotov hechos con tanques de hidrógeno, PMS en hornos de microondas francotiradores escondidos en rascacielos abandonados. Y en el corazón de todo, Marin llevaba algo nuevo, algo que le había sido dado por el eco de esa antigua civilización, un fragmento de luz del vacío. Cuando lo activó, la realidad se retorció. Los ejecutores Orit más cercanos se convirtieron en sal. Un crucero sobre ellos se estrelló contra su nave hermana como si hubiera sido magnetizado por una gravedad enloquecida. El cielo se onduló y el motor del silencio parpadeó, no apagado, sino confundido. Nunca se había encontrado con una resistencia como esta. No podía procesar el desafío. La batalla duró 19 horas. Cuando terminó, Detroit era escombros, pero era humana de nuevo. Y la noticia se extendió. Los planos de la jaula resonante se liberaron en la red clandestina, células de todo el mundo comenzaron a construir las suyas. La gente despertó. El letargo se rompió. Y a través de la galaxia, algo antiguo se removió en su sueño. El dominio pidió refuerzos. La primera mente susurró su advertencia. Y Marin Vale, maltrecha y ensangrentada, se paró en lo alto de una torre en ruinas con un rifle colgado al hombro y ceniza en los dientes. No somos sus hijos, se escupió al cielo. Somos su juicio final. Para cuando llegaron los refuerzos del dominio, la humanidad ya había cambiado. En poco menos de un mes, las ciudades que una vez se arrodillaron bajo el motor del silencio comenzaron a construir sus defensas. No desde los gobiernos, no desde los líderes mundiales, sino desde la gente. Las potencias mundiales oficiales todavía se aferraban a sus discursos pulidos y tratados a puerta cerrada, esperando que los Orit negociaran, incluso mientras sus cielos se oscurecían y sus océanos hervían, pero el resto de la Tierra había visto a Marin Vale en Detroit. La habían visto de pie sobre los restos de una máquina de guerra clase ejecutor con nada más que furia y un extraño fragmento ardiente en la palma de su mano. Ya no era solo una mujer. Era una señal. Y las señales se propagan. Los nacidos del fragmento ya no eran un puñado de rebeldes. Sus números explotaron. Pilotos, mecánicos, hackers, exconvictos, médicos, cualquiera que todavía recordara cómo pensar por sí mismo, cualquiera que todavía creyera que la Tierra no necesitaba permiso para sobrevivir. Establecieron territorios rebeldes, zonas oscuras, lugares donde la influencia del motor del silencio no podía penetrar gracias a cientos de jaulas resonantes construidas con electrodomésticos recuperados y chatarra alienígena. No eran bonitas, no eran estables, pero funcionaban. Y en esas zonas, algo nuevo sucedió. La humanidad comenzó a adaptarse rápido. Tarak JYN y su equipo en la base Mojave comenzaron a traducir más fragmentos de las visiones de Marin. Los llamaron ráfagas de memoria, colisiones de instinto alienígena que proporcionaban extraños conocimientos. Una ráfaga les mostró cómo manipular el blindaje magnético de una manera que desviaba el fuego de las armas Orit. Otra reveló los principios del camuflaje sónico, convirtiendo las vibraciones en invisibilidad. Era como si la evolución se hubiera abierto de par en par y decidido echar a correr. Pero el dominio tampoco se quedó quieto. Desplegaron a los reclamadores. No eran máquinas, ni drones. Eran seres orgánicos, biomecánicos y retorcidos, con forma humana pero estirados, modificados, creados a partir de los restos cosechados de especies conquistadas.
Uno se parecía inquietantemente a un colono marciano de una fallida expedición rusa. Otro llevaba la placa craneal de un noble Targu, que se creía extinto hacía mucho tiempo. Estas cosas no hablaban. Gritaban, un lamento psíquico que destrozaba los tímpanos y rompía las mentes. Su misión, erradicar la resistencia. No solo matar, sino borrar. Marin se enfrentó a su primer reclamador en las ruinas de Yakarta. Había venido a entregar un fragmento de luz del vacío a una célula rebelde, solo para encontrar toda la ciudad invadida. Los reclamadores se movían como humo y trueno, aplastando tanques, rasgando el acero, inmunes a la mayoría del armamento humano, pero no eran inmunes a ella. El fragmento de luz del vacío pulsó a medida que se acercaba, zumbando como si los recordara. El reclamador giró su rostro de múltiples ojos hacia ella. Por un segundo, todo se congeló: humanos, drones, incluso el cielo. Entonces el aire colapsó hacia adentro. El fragmento se activó. La luz sangró en zarcillos, enroscándose en el reclamador como cuchillos de memoria. Convulsionó, se retorció, comenzó a deshacerse. No a explotar, a descrearse. Su piel se deshizo en estática, sus miembros se plegaron en código. Gritó, no de rabia, sino de reconocimiento, como si la conociera. Cuando la cosa se desvaneció, no quedó nada más que polvo y una pequeña moneda de plata con la marca de la antigua civilización Avera. Marin cayó de rodillas, no por agotamiento, sino porque su cerebro sangraba. El fragmento había tomado más que energía. Había tomado memoria. No podía recordar el rostro de su padre. No podía recordar su canción favorita. Miró a Tarak y preguntó, ¿estuve alguna vez en Marte? Y ese era el coste. Cada vez que usaba el fragmento, le daba a la humanidad un arma y le quitaba un trozo de su alma. Pero siguió luchando, porque en algún lugar de los susurros, algo había cambiado. La primera mente ya no solo observaba. Estaba despertando. Comenzó a contactar a otros a través de las zonas oscuras de la Tierra. No a muchos, no a suficientes, pero a algunos. Niños en su mayoría, aquellos con mentes abiertas y pasados rotos. Una de ellos, una niña ciega en Marruecos, comenzó a dibujar símbolos que no podía ver. Coincidían exactamente con las visiones de Marin. Otro, un niño que no había hablado desde que sus padres murieron en la quema de Lagos, comenzó a cantar coordenadas de un sistema estelar que se creía muerto hacía mucho tiempo. La primera mente no solo se escondía. Estaba eligiendo. Y los Zorit lo sabían. Emitieron su primera transmisión directa a la Tierra, interceptada por satélites rebeldes. Una sola frase: devolved la fractura o seréis deshechos. Sin voz, solo presión. Una sensación de pavor lo suficientemente espesa como para sangrar. La fractura. Se referían a Marin. Ya no era solo una líder de la resistencia. Era el fallo en su sistema de control. Y los fallos no se quedan quietos. Vinieron a por ella de noche. Sin aviso, sin una ondulación en el cielo, sin acumulación de calor. Un segundo, Marin Vale estaba en la sala de guerra subterránea bajo la base Mojave, revisando esquemas codificados de un posible sistema de ataque orbital construido con satélites de chatarra. Y al siguiente, el techo se derrumbó con un sonido como si un dios chasqueara los dedos. No enviaron naves esta vez, ni drones, ni reclamadores. Enviaron un coleccionista. No se parecía a nada humano. Imponente, delgado, casi líquido en su forma de moverse. No tenía rostro, solo una máscara hecha de placas cambiantes, que se reorganizaban constantemente para reflejar a quien lo mirara. Cuando Marin lo miró, llevaba su propio rostro. Roto, asustado, joven. No corrió. Dio un paso adelante. Todas las alarmas gritaban. Tarak JYN gritaba algo detrás de ella, con la voz quebrada. Los guardias de los nacidos del fragmento levantaron sus rifles, pero nada de eso importaba, porque Marin ya no estaba hecha de miedo. Era una fractura, y las fracturas se rompen más de lo que se doblan. El coleccionista no habló, pero sus intenciones la golpearon como un trueno en el pecho. Había venido a recuperar lo que no le pertenecía. El fragmento, la voz, ella. Pero algo era diferente ahora.
La primera mente ya no solo la observaba. Estaba con ella. Podía sentirla en su torrente sanguíneo, en sus recuerdos, en los fantasmas de sus pensamientos. Mientras el coleccionista extendía la mano, Marin se acercó más, sacando lentamente el fragmento del vacío de la bolsa que llevaba atada a la espalda. ¿Quieres esto?, susurró. Y luego sonrió. Entonces, sangra por ello. Hundió el fragmento en el pecho del coleccionista, no con fuerza, sino con propósito. En el momento en que tocó el núcleo de la cosa, el mundo a su alrededor se fracturó. La luz se partió. El tiempo se dobló. El coleccionista gritó, no en voz alta, sino dentro de la cabeza de todos, como 1.000.000 de ecos de alguien a quien amabas muriendo a la vez. No murió. Colapsó, absorbido hacia adentro por el fragmento como si nunca hubiera existido. El aire hirvió, el hormigón se agrietó y Marin desapareció con él. Desaparecida. Durante 3 días, la Tierra guardó silencio. Sin Marin, sin transmisiones de los nacidos del fragmento, sin rastro de la base Mojave, solo un cráter donde una vez estuvo. Algunos pensaron que había muerto. Otros afirmaron que había ascendido. El mundo la lloró. Y entonces, en la 4ª noche, todos los satélites no registrados del planeta se activaron a la vez. Las pantallas cobraron vida. Viejos televisores, monitores muertos, incluso radios y máquinas expendedoras. El rostro de Marin apareció. Parecía mayor, pálida, con los ojos como estrellas moribundas, pero sonreía. No me he ido, dijo. Solo fui a un lugar que no querían que viera. Detrás de ella, la transmisión fallaba. Formas parpadeaban. Mapas, coordenadas, imágenes de tumbas alienígenas, lunas destrozadas, ciudades plegadas dentro de agujeros negros. Luego símbolos, cientos de ellos, lloviendo por la pantalla como una nevada alienígena. Tarak JYN, observando desde un búnker de zona segura en Siberia Oriental, jadeó en voz alta. Son mundos de la resistencia, dijo. Antiguos. Lugares que el dominio no logró borrar del todo. Marin asintió a través de la pantalla, como si lo oyera desde el otro lado del mundo. El ciclo no era perfecto, dijo. Se les escaparon cosas. Supervivientes, fantasmas, semillas. Entonces su voz cambió. Más profunda, más sabia, menos sola. Pensaron que podían acabar con nosotros antes de que floreciéramos. Pero lo olvidaron. Algunas flores crecen en la ceniza. Y entonces la pantalla se cortó. En su ausencia, algo extraordinario sucedió. Por toda la Tierra, la gente comenzó a despertar antes de que sus jaulas resonantes se activaran. Ciudades enteras como Nueva Delhi, La Habana y Damasco despertaron sin resistencia alguna. El motor del silencio flaqueó, su campo desestabilizado. Lo que sea que Marin hubiera hecho al atravesar al coleccionista, había dañado el control del dominio de maneras que no podían arreglar. Pero no todos lo tomaron como una buena noticia. La autoridad terrana unificada, lo que quedaba de los gobiernos originales de la Tierra, la llamó una amenaza. Calificaron a los nacidos del fragmento como una facción terrorista. Afirmaron que Marin había desencadenado una contaminación cósmica irreversible. Emitieron órdenes de detener a cualquier operativo de los nacidos del fragmento en el acto. Pero no importaba. Para entonces, los nacidos del fragmento ya no eran una facción. Eran un movimiento, un incendio forestal, un recuerdo que ya no podía ser borrado. Y más allá de Saturno, en lo profundo de la nube de Oort, los Orit comenzaron a construir algo. No un arma, no una flota. Un espejo. Un enorme conjunto interdimensional capaz de plegar el tiempo mismo para retroceder y deshacer a Marin Vale antes de que tocara el vacío. Estaban asustados. Por fin, verdaderamente asustados. Porque entendieron lo que había nacido. Y la galaxia había comenzado a observar de nuevo. No con lástima, no en silencio, sino con esperanza. Lo llamaron Proyecto Reinicio. El espejo Sorit, estacionado justo más allá de la órbita de Neptuno, no estaba destinado a matar a Marin Vale. Estaba destinado a borrarla antes de que se convirtiera en ella.
a retroceder y fracturar su historia para que el fragmento del vacío nunca encontrara su mano, la primera mente nunca le susurrara, y la rebelión nunca ardiera. Era elegante, aterrador, y algo que solo el dominio podía construir sin vergüenza. Pero volvieron a subestimar a la humanidad. Porque mientras ellos se preparaban para reescribir el pasado, la humanidad estaba reescribiendo el presente. Marin no había regresado a la Tierra, sino a Exus 4, uno de los mundos perdidos de la resistencia revelados en la transmisión satelital. Orbitando una estrella colapsada, Exus 4 albergaba ruinas tan antiguas que susurraban incluso en silencio. Y no estaba sola. La primera mente había dejado a otros allí, remanentes. Seres cuya conciencia había sido fracturada por la ola original de motores del silencio miles de años atrás. No estaban vivos en ningún sentido biológico. Estaban almacenados, preservados en pilares de memoria cristalina, apenas aferrándose a la conciencia. Cuando Marin tocó uno de ellos, su sangre gritó y su cerebro se partió. Pero lo vio todo. El ascenso original de los Orit, la primera purga, el pacto desesperado hecho por 100 civilizaciones para incrustar su legado en el código subconsciente profundo del universo. Una salvaguarda psíquica. Y más importante, el plano. No de un arma, de una semilla. Un conjunto de instrucciones sobre cómo reconstruir un alma después del silencio. Marin envió la ráfaga de datos a la Tierra usando frecuencias que no se habían utilizado desde el nacimiento de las estrellas. Tarak JYN, escondido en un búnker de la Resistencia en Noruega, la decodificó en 5 días sin dormir. Su piel se peló por las quemaduras de radiación. Su mente comenzó a fracturarse. Pero lo que encontró cambió la guerra de la noche a la mañana. Resonancia neurotemporal. El cerebro humano, bajo la presión adecuada y alineado con la luz del vacío, podía interferir con los espejos temporales del dominio. No destruirlos, corromperlos. Desviarlos lo suficiente como para hacer que la historia tartamudeara en lugar de doblegarse. Significaba una cosa: si podían construir suficientes amplificadores en la Tierra y sincronizarlos con Marin en Exus 4, podrían detener el proyecto reinicio. Pero había un coste. El proceso quemaría las mentes de todos los que estuvieran conectados a la señal. Un cortafuegos psíquico creado únicamente por la voluntad humana. Una vez iniciado, los conectados morirían. No físicamente, sino mentalmente. Desaparecidos. Una muerte en vida. Sin retorno. Y sin embargo, decenas de miles se ofrecieron voluntarios. Los llamaron los recordados. Médicos, programadores, granjeros, fugitivos, veteranos, niños. Sus recuerdos fueron subidos a bóvedas cristalinas para ser preservados incluso después de que sus mentes se perdieran. Sus últimos pensamientos, sembrados en una red viva de conciencia de resistencia. Marin activó el primer nodo de señal en Exus 4 usando una construcción de su propia sangre y luz del vacío. La Tierra la siguió. 15 torres de resonancia construidas con tecnología recuperada y fe destrozada cobraron vida en todo el planeta. En las ruinas de Moscú, las calles inundadas de Manila, las sombras cubiertas de maleza de lo que solía ser Boston. El nodo final estaba programado para activarse en Nairobi, donde había caído el primer reclamador. El dominio lanzó todas sus unidades de ejecutores restantes hacia la Tierra. El espejo comenzó a brillar. Y entonces algo sucedió. Mientras Marin sincronizaba su pulso con el conjunto, sintió algo nuevo dentro de la primera mente, algo más profundo incluso que la memoria. Era dolor. No un dolor como una herida, sino un dolor como el luto. Porque la primera mente no solo había presenciado la extinción, la había sobrevivido. Sola. Miles de millones de voces reducidas a un solo grito extendido a lo largo del tiempo. Y en el alma de Marin, había encontrado la oportunidad de devolver el grito. No eres mi arma, susurró dentro de sus huesos. Eres mi eco. La última torre en Nairobi se activó a las 3:42 UTC. A través del espacio, el espejo Zorit se activó. Una ola de luz azul dorada surgió de su núcleo, en espiral hacia atrás en el tiempo, buscando la línea temporal de Marin para cortarla. Y chocó contra el cortafuegos. Los recordados se activaron al unísono,
y el cielo de la tierra se volvió negro, no de humo ni de ceniza, sino de memoria. Rostros, nombres, vidas, amor, rabia. Un grito psíquico tan fuerte que las estrellas se inclinaron para escuchar. Y el espejo se agrietó. No físicamente, existencialmente. El pasado tartamudeó. El presente se mantuvo. Marin Vale no se desvaneció. Se solidificó. Y en la nave de mando del dominio que orbitaba Titán, un guardián Zorit dejó caer su bastón de mando y susurró en voz alta por primera vez en siglos. Se anclaron con voluntad. Y con algo peor. No pueden ser deshechos. El espejo se hizo añicos en silencio. No con un estruendo, no con fuego, sino con el sonido de nada sucediendo, una quietud aterradora donde antes vivía la inevitabilidad. Los Zorit observaron con incredulidad como su arma más precisa, su respuesta a la historia misma, se plegaba en un nudo de memoria inútil. No solo había fallado. Se le había sido negado. La Tierra no solo había bloqueado el reinicio. La humanidad había reescrito las reglas. Pero hubo un precio. En todo el planeta, decenas de miles de mentes, los recordados, se apagaron. Cuerpos que aún respiraban, ojos que aún parpadeaban, pero sin nadie en casa. Se sentaron o se derrumbaron dondequiera que estuvieran cuando la señal los atravesó. Algunos murieron de pie, otros sonrieron, otros lloraron justo antes de que la luz abandonara su mirada. Cada uno lo había dado todo. Pero no todos se perdieron. Porque las bóvedas cristalinas, los núcleos mentales construidos bajo las ciudades rebeldes, brillaron. No con tristeza, sino con presencia. Los recordados no se habían ido. Se habían convertido en parte de algo nuevo. Tarak JYN fue el primero en notarlo. Estaba en el búnker de control de resonancia en Noruega, mirando la interfaz de la bóveda mental. No tenía IA, ni energía, y sin embargo la pantalla comenzó a parpadear. Estamos aquí. Cayó de rodillas, llorando. Todavía están con nosotros. Y a través de la galaxia, especies una vez silenciadas por el miedo comenzaron a hablar de nuevo. En los restos calcinados de Nari Prime, las ciudades volcánicas latentes de los Hex se iluminaron con fuego azul. En el gigante gaseoso en ruinas de Ceran, viejos transmisores Krenache, que se creían corroídos, transmitieron un único símbolo al espacio, una mano humana levantada. El ciclo se había roto, pero el dominio no. Todavía no. En la plataforma de mando orbital de Titán, el orbitador supremo Zor, de más de 900 años, acorazado en acero del vacío, sin sangre, emitió la única orden que les quedaba. Enviad al rompesoles. Era un mito, un arma de leyenda, una medida de seguridad construida con un solo propósito: romper el núcleo de un planeta y esparcir sus restos por su sistema estelar. Solo se había usado una vez, 1000 años atrás, cuando el mundo natal de los Avera se atrevió a resistir. Ahora era el turno de la Tierra. El rompesoles emergió de una grieta plegada en el vacío, una estructura titánica erizada de sifones de núcleo térmico y lanzas de energía. Hacía que la luna pareciera un guijarro. Se movió a su posición lentamente, deliberadamente, porque el dominio quería que la humanidad lo viera venir. Querían que el miedo regresara. Pero la Tierra no se inmutó. Los nacidos del fragmento ya habían comenzado a evacuar a los civiles a redes subterráneas. Las redes de defensa orbital, que antes eran un revoltijo de satélites oxidados y sondas de chatarra, ahora pulsaban con resonadores de la primera mente. El fragmento robado de Marin había sido replicado 2 veces, lo suficiente para crear 2 núcleos de vacío más, y cada uno había sido plantado en lanzas orbitales apuntadas directamente a la amenaza entrante. Pero no eran suficientes. Marin lo sabía. El núcleo del rompesoles no se parecía a nada que hubiera visto en sus visiones. No pertenecía al dominio. No era tecnología Zorit. Era más antiguo, reutilizado de una estrella moribunda, quizás un regalo de algo que incluso el dominio temía. El tipo de tecnología que pone fin a eras. Y entonces la primera mente le susurró de nuevo: hay una manera. Ella lo supo antes de que terminara. El fragmento dentro de ella, la fractura original, podía detonar. Si se sincronizaba con los otros 2,
El pulso resultante podría sobrecargar el rompesoles y causar una explosión de retroalimentación a través de su núcleo de sifón. Pero significaba la muerte. Muerte real. No desaparición, no un eco. Sin regreso a la bóveda, sin preservación. Se iría. Marin, de pie en las antiguas ruinas de Exus 4, con el cielo brillando con extrañas auroras, grabó su mensaje final. No fue dramático, sin himnos, sin discursos. Solo una sonrisa tranquila y 5 palabras, que nos vean vivir. Las lanzas de núcleo de vacío se lanzaron desde la tierra en una secuencia escalonada. El pulso de Marin viajó con ellas, montado en una frecuencia que solo la primera mente podía generar. Los sistemas del dominio, precisos, clínicos, arrogantes, nunca lo vieron venir. Cuando los 3 núcleos se alinearon con los puertos de sifón del rompesoles, el cielo se dio la vuelta. El tiempo se dobló, el sonido se invirtió, y el rompesoles se rompió como un huevo. La onda de choque atravesó los anillos exteriores de Saturno, partiendo la flota Zorit por la mitad. Su nave de mando se partió limpiamente por el centro, su IA a bordo gritando un código antiguo antes de desaparecer en vapor cuántico. Y Marin Vale se convirtió en una estrella. No una metáfora, no un símbolo. Una luz literal que ahora arde en la oscuridad, orbitando el lado lejano de la Tierra. Una estrella artificial de fragmento de vacío y memoria, que pulsa suavemente como un latido. La llaman el alba fracturada. Y los Zorit huyeron. No solo de la Tierra, de todas partes. Sectores enteros de la galaxia se iluminaron con rebelión. El silencio que una vez cubrió el espacio como polvo se había ido. Las estrellas ahora eran ruidosas, desafiantes, humanas. Nunca regresaron. Ni los Zorit, ni sus reclamadores, ni siquiera sus drones. Después de la destrucción del rompesoles, después de la fragmentación del espejo, el dominio se desvaneció como cobardes en la oscuridad, como si nunca hubieran sido dioses. Por primera vez en la memoria galáctica, la Tierra se mantuvo sola y sin miedo. Pero la paz no llegó fácilmente. Los nacidos del fragmento se encontraron navegando un nuevo tipo de guerra. La reconstrucción de un mundo roto no solo por manos alienígenas, sino por el silencio, por el miedo, por la lenta podredumbre del coraje olvidado. Había ciudades que desenterrar, niños que despertar, mentes que reparar. Estaban los recordados, almas que flotaban para siempre entre la luz y la sombra, almacenadas en bóvedas cristalinas como antiguos profetas esperando volver a hablar. Y estaba Marin Vale, o lo que quedaba de ella. El alba fracturada orbitaba en un ritmo perfecto sobre la Tierra, sin emitir calor, solo luz. Una luz suave, blanca, pulsante. Los científicos no podían explicar su composición. Los ingenieros no podían mapear su energía. Los sacerdotes lloraban frente a ella. Los supervivientes le cantaban. Y a través de la galaxia, los rebeldes sintonizaban su señal como peregrinos buscando algo divino. En algún lugar dentro de esa estrella todavía estaba ella, una voz, un recuerdo, una cicatriz grabada tan profundamente en el tiempo que ni las mejores máquinas del dominio pudieron borrarla. Tarak JYN, ahora viejo y medio ciego, se convirtió en el custodio de su mensaje. Publicó todo, sus visiones, sus palabras, sus decisiones. Llamó al registro el ciclo destrozado, y se negó a que nadie editara una sola palabra. En el 1000º día después de la caída del rompesoles, la primera mente regresó una última vez. No con susurros, no con acertijos, sino con un regalo. Un pulso de señal golpeó las viejas estaciones de radar de la Tierra en ondas, rítmicas, deliberadas. Oculto en su interior había un mapa, uno que se extendía a través de galaxias, un camino de mundos en ruinas, bóvedas antiguas y olvidadas fortalezas de la resistencia dejadas por aquellos que el dominio había silenciado mucho tiempo atrás. La humanidad había sobrevivido. Ahora, liberaría. Se construyeron naves. No naves de guerra, sino naves del despertar. Portadoras de torres de resonancia, núcleos mentales y las voces de los recordados. No eran ejércitos. Eran mensajeros, portadores de ruido, de verdad, de memoria. Y así comenzó el gran alzamiento. No una guerra, sino un ajuste de cuentas.
La humanidad no conquistó, recordó. Regresaron a mundos que el dominio había quemado y plantaron fragmentos del alba fracturada en su suelo. Enseñaron a los supervivientes a hablar de nuevo, a recordar. Reprodujeron el mensaje de Marin en los vientos de cielos alienígenas. No somos sus hijos. Somos su juicio final. En Nexus 4, las ruinas fueron reconstruidas como una universidad. El Instituto Val de la Memoria de la Resistencia. Sin estatuas, solo ecos. Su nombre no era venerado. Era recordado. En cada lengua, por cada especie. Se había convertido en más que humana. Se había convertido en la prueba de que no importa cuán poderoso sea el silencio, una sola voz, íntegra, inflexible, podía destrozarlo. Un planeta, frágil y pasado por alto, podía darle la vuelta al guión de las estrellas. Y la galaxia observaba. Pero ya no en silencio, ya no con lástima. Ahora observaban con asombro, con respeto, con una especie de miedo ancestral. Porque Marin Vale había sido solo una mujer, y esa mujer le había enseñado a la humanidad a gritar. Y el universo escuchaba.